Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves, donde vamos a hacer un debate con jóvenes que son no solo, digamos, el futuro esperanzador del país, sino que también ya están inmersos en lo que es el juego de las ideas políticas, quizás no en escenarios principales, no en las ligas que uno quisiera ver la renovación, pero ya hay jóvenes en nuestro país que están de alguna forma tratando de influir o ser parte del amplio escenario político del país. Los presento inmediatamente y después vamos a ver los temas que hablaremos con ellos. Está con nosotros Pablo Benítez, quien es investigador, politólogo y estudió filosofía. No digo filósofo porque tú me aclaraste, no es lo mismo no es lo mismo tener formación académica en filosofía que ser filósofo. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Soy poeta e investigador. Licenciado en filosofía se llama, ¿no? Al final. Sí, soy licenciado en letras y maestro en filosofía. Una maestría en filosofía. Bueno, buenas noches, Pablo, gusto de saludarte. Un gusto. Bienvenido. También está con nosotros Guillermo Miranda, abogado e investigador de estudios políticos en FUSADES y bloguero del Diario de Hoy. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Nacho. Un gustazo compartir la mesa con Marlon y Pablo. Y también está con nosotros Marlon Ansora, que es politólogo, es coordinador del proyecto de desarrollo comunitario, ex miembro de Cambio Democrático. Buenas noches, Marlon. Buenas noches, Nacho, y gracias por incluirme todavía dentro de la categoría de joven. Bueno, yo no sé si a ustedes les va a gustar lo que yo voy a hacer, pero a la gente sí le gusta saber quién es cada quien en términos de visión política. Yo voy a decir, y ellos podrán aclararlo o no. En el caso de Pablo es una persona con un pensamiento de izquierda, ¿no? Sí, claramente. Yo soy una persona con pensamiento de izquierda, Ajá. con una visión crítica, ciudadana, no vinculado partidariamente, pero claramente, digamos, con una ideología política de izquierda. Claro, ok. Guillermo es un hombre de derecha, ¿o no? Yo discrepo, creo ¿Sí? que es un poco tramposo hablar de izquierdas y derechas. Yo lo sé también, pero soy creyente de muchas corrientes del liberalismo en sí, pero por ejemplo en la derecha, en otros temas, en esta sociedad y en muchas, hay posturas conservadoras que contrarian lo que yo pienso. Que no compartes. Creo que esas etiquetas a veces pueden, por simplificar, ser una trampa. Sí. Correcto. Yo lo digo, creo en la libertad. Ustedes lo pueden aclarar. Bueno, y en controlar a los que tienen el poder y también a invertir a la par de eso, también invertir en el capital humano, es decir... Correcto. Yo diría que hay trampas en los dos sentidos. En los dos sentidos. En los dos sentidos. Pero si yo te dijera tener un hombre de izquierda, tú me dirías, no soy hombre de izquierda. Tampoco, ni de derecha ni de izquierda. Sí, también eso es trampa. Bueno, y Marlon Ansora ha estado en partidos de corrientes socialdemócratas o socialcristiana. Yo no sé cuál de las dos es la más cercana a ti. No, sí, yo soy un socialdemócrata, definitivamente, de pensamiento progresista, fundador de la Juventudes Socialdemócratas en el 2007. Ya no soy el presidente, ahora hemos renovado también la Juventud Socialdemócratas, pero siempre estamos apoyando y obviamente, digo, para la gente de Arena aquí soy de izquierda y para la gente del Frente soy de derecha. Así y usted, que, amigo televidente, en la medida que lo vaya escuchando, se va a dar cuenta de las posiciones de cada uno que son diferentes. A lo mejor pueden coincidir en algunas cosas. Yo no sé si en el caso, por ejemplo, en la noticia de hoy, que es este fallo de la Sala de lo Constitucional en relación a una demanda interpuesta contra el expresidente Elías Antonio Saca cuando fue candidato presidencial, falló, no es que haya fallado tarde, porque la Sala determinó que no iba a fallar en este caso mientras tuviera el proceso eleccionario, lo iba a hacer después. Bueno, ahora lo ha hecho y usted dice, ¿para qué? Bueno, porque los fallos de la Sala de lo Constitucional crean precedentes y jurisprudencia. Y entonces lo que ha dicho la Sala básicamente es que el presidente Saca no podía haber sido candidato porque no cumple con el mandato constitucional de que el candidato no puede haber estado en el gobierno inmediato anterior. ¿Qué significa eso? De que el candidato, si es un expresidente, tiene que tener 10 años fuera del gobierno para poder postular, porque está postulando en un mandato presidencial y el inmediato anterior es el que ejecutó, en el caso, el presidente Elías Antonio Saca. Precedente. ¿Será, digamos, que le va a tocar a Mauricio Funes si quisiera ser candidato presidencial, que no lo va a poder ser de acuerdo a este fallo de la Sala Constitucional? Ese quizás es lo más importante de lo emitido hoy día. El otro se refiere a que es un concesionario de medios de comunicación y que aunque él, dice la Sala,
haya traspasado acciones y después se las devolvió y después las traspasó de nuevo, las 2 veces que fue candidato, eso lo constituyó, lo calificó la sala como un intento o un fraude de ley y que estaba imposibilitado por ese lado. Pero quizás lo importante es, o sea que al final la sala constitucional nos ha dilucidado la duda que teníamos todos, es si un expresidente, cuando un expresidente podía, y no solo un expresidente, también un ex vicepresidente o un ex designado a la presidencia que haya ocupado por 6 meses la presidencia del país. A ver, ¿quieres partir tú, Pablo, o le damos la opinión primero a los abogados? Aquí hay 2 abogados y Pablo, que no es filósofo, es licenciado en filosofía. Yo partiría de que el país, en estos primeros meses del 2014 y en este periodo que estamos viviendo, ha dado pasos importantes en su proceso de maduración política. El país está creciendo democráticamente y políticamente. Este fallo yo creo que ayuda a que el país crezca, madure políticamente, y también, digamos, este contexto en el que un nuevo gobierno, ya ahora totalmente administrado por el FMLN, de continuidad de izquierda, pero administrado ahora por el FMLN, también le da, digamos, paso a una etapa democrática del país mucho más madura, de crecimiento. ¿Tú ves bien el fallo? Yo creo que es necesario que la sala empiece a pronunciarse ya explícitamente sobre una serie de aspectos que el país ha necesitado durante mucho tiempo. Este es uno. Yo creo que el país necesita que sigamos creciendo y madurando democráticamente. Guillermo, a mí me extraña, me parece muy largo el periodo de que una persona pueda reelegirse al cabo de 10 años. Claro. Digamos que todos estarían obsoletos quizás al cabo de 10 años. Normalmente en los países la reelección se puede dar después de un periodo. En este caso, porque la Constitución pareciera mal escrita, porque pareciera que estuviera mal escrita, eso de inmediatamente anterior ha dado motivo a muchas dudas, pero hoy día la sala lo interpreta eso, interpreta el texto constitucional, y al final terminamos que en el país un político que fue presidente se puede reelegir después de 10 años de haber dejado la presidencia. ¿No es demasiado tiempo? Eso pareciera en un inicio, porque hay que ser francos en este tema. Creo que antes de este fallo, incluso antes de este debate con el expresidente Saca, todos creíamos que un expresidente después de 5 años podía volver a reelegirse o volver a postularse. Pero efectivamente, cuando uno va al texto constitucional, dice que para ser candidato se requiere no haber sido presidente en el periodo anterior. Y para ser candidato, pues estamos hablando exactamente lo que le pasó al expresidente Saca. Primero hay que hacer una acotación. Su candidatura fue declarada inconstitucional por 2 razones. Esta es una, y la otra tiene que ver con el fraude a la Constitución, que la sala lo describe muy bien. Dice, cuando alguien quizá cumple formalmente un requisito, pero materialmente está violando la Constitución. En este caso el requisito es, para que usted no tenga conflicto de intereses, eventual señor presidente, usted no puede ser concesionario del Estado. Efectivamente, lo que hizo el expresidente Saca fue trasladar su participación de una empresa concesionaria del Estado a su hijo, en ese caso. Entonces, dice la sala, eso materialmente violó la Constitución. Así que de ambos lados, pues para ese caso en concreto no había posibilidades de que el presidente se reeligiera o se postulara de nuevo. Ahora, ya en términos generales, ningún expresidente va a poder postularse pasando los 5 años. Eso es lo más importante. De hecho, ¿no? En consecuencias prácticas, el expresidente Funes, que en algún momento dijo que estaba valorando ir en 2019 para la reelección, al menos después de este fallo ya no podría pensar en esa alternativa. Yo creo que hay algo muy importante que rescatar del fallo, y es que recoge la intención de la Constitución al impedir la reelección de un presidente en cierto tiempo. Pero no es mucho tiempo, porque yo puedo entender eso, hay regímenes que lo permiten, otros regímenes... Claro. Cada Constitución tiene diferentes formas, hay algunas que permiten una vez, ya otras no, después de un periodo. Pero después de 2 periodos, no sé, no conozco. Yo quisiera rescatar un aspecto positivo de acuerdo a nuestra realidad. Ajá. Y es que hemos visto que, aunque pase un periodo, el clientelismo que se puede formar después de haber
administrado el Estado en una sociedad donde todavía no se está acostumbrado a que el político sea controlado y que la sociedad civil y los otros órganos controlen efectivamente, es bastante probable que aún en un periodo de 5 años se puedan mantener relaciones clientelares y un candidato que fue presidente hace algunos años, más en estos tiempos donde las campañas políticas inician 2 años antes, tenga ciertas ventajas y eso vaya en contra de la equidad electoral. Ok, Marlon, ¿qué piensas tú de este fallo? Sí, yo creo que hay una cuestión importante también en el largo plazo y diría en el sentido estratégico, quizás porque hay algunas corrientes políticas en este país que planteaban el hecho, algunas no tan abiertamente, de que hubiese reelección, como en otros países europeos o suramericanos, reelección indefinida, o por lo menos reelección consecutiva. Y la sala en esta sentencia claramente dice la alternabilidad, el principio de alternabilidad en la presidencia de la República, por el poder que tiene la presidencia en el esquema político, en el sistema político salvadoreño, dice, no puede, no debe verse sometido a la posibilidad de mantenerse mucho tiempo en el poder. En ese sentido, dice, son 10 años, pero además declara como pétreo esto, es decir, esto no se puede reformar, según la sentencia de la sala. Es decir, no puede haber una reforma sobre el hecho de la alternabilidad en la presidencia. Perdón, ¿lo reconoce como norma pétrea? Lo reconoce porque en otro fallo la sala pareciera que no reconoció las normas pétreas. Pareciera que en otro fallo. Eso es totalmente cierto, ¿verdad? Eso es totalmente cierto. Pero en este fallo dice, el principio de alternabilidad en la presidencia es una norma pétrea y no puede reformarse. Ya es de esas partes donde se deberían, en el caso de que se quisieran cambiar, todos los mecanismos de defensa de la Constitución se deberían activar. Yo creo que eso es importante. Ahora, lo cierto es que la Constitución tenía contradicciones, ¿verdad? En la literalidad de la Constitución habían contradicciones si eran 5 o 10 años. Finalmente la sala dice no hay que irnos a la literalidad, hay que irnos a los principios, ¿verdad? Y por principio de republicanismo, por principio de representatividad y por esa alternabilidad que plantea la Constitución, entonces deben ser 10 años. O sea, no se mete en la trampa de qué es lo que dice exactamente la letra. Guillermo dijo que dio algunas razones por las cuales él creía que era bueno que fuera 10 años. ¿A ti te parece, dejando de lado la parte legal, ya la parte política, te parece bueno que sean 10 años, tanto plazo para que alguien pueda postularse nuevamente a la presidencia? Porque tenemos que pensar, no sé si hemos tenido o no hemos tenido, pero a lo mejor la gente puede reclamar algún buen presidente que vuelva de nuevo, que vuelva a ejercer la presidencia. No sé si lo hemos tenido, no sé, pero alguna vez puede darse, si es que no lo hemos tenido, y 10 años es mucho tiempo. Yo no tengo ningún problema con las reelecciones, no las indefinidas, pero sí, las indefinidas a mí no me parecen en general, pero no. Una reelección consecutiva me parece buena. El sistema de Estados Unidos de 4 años y una reelección, una posible reelección, me parece bueno, y me parece que El Salvador debería ir a 4 años de presidencia y juntando las otras, es decir, a 4 años, la municipal y la legislativa, y tener la posibilidad de que se pueda reelegir el presidente que está en ese momento fungiendo. Ahora bien, en lo que yo no estaría de acuerdo es que el presidente que esté en funciones, cuando se hace la reforma, cuando se hiciese esta reforma, pudiera optar a ella. Es decir, porque obviamente la mayoría de veces son reformas recetadas para el presidente de turno. Yo diría que si se va a hacer esto, se debe hacer como una cuestión de nación, ¿verdad? ¿Y tú crees que aquí hubo receta traje sastre, hecha a la medida, un fallo hecho a la medida? ¿Tú crees? Pues, el FMLN en los últimos días ha estado diciendo que pareciera que la sala está sacando fallos a la medida, ¿no? Y no a la medida de gusto del FMLN. No podemos ser inocentes y no entender que la sala actúa con un criterio político y una realidad política, comenzando por los tiempos en los que falla. Eso ya dice mucho, y en algunos fallos se atienen a la literalidad y en otros, como el caso, por ejemplo, del magistrado del tribunal, del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, cambian la literalidad. Entonces, ciertamente no podemos ser inocentes y no decir que no hay un criterio político detrás de la sala. Pablo. Yo coincido en eso. Yo creo que la sala actúa con un clarísimo criterio político. Político, bueno, vamos a aclarar también, porque si fuera político sería bueno. ¿Partidista? En cierta medida muy partidista también, claro, por supuesto, ¿no? Y está evidente. Ahora, en el sentido en el que yo veía la maduración del proceso es que este tipo de fallos nos dan la posibilidad de repensar el ordenamiento jurídico del país con respecto a estos asuntos.
y de pensarlos de una manera seria, digamos, madura, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se debe abrir el debate sobre estos asuntos y pensar, por ejemplo, lo que Marlon menciona, la posible reelección de un presidente en el periodo inmediatamente posterior. Yo creo que en ese sentido el país va madurando. ¿Pero crees tú que habrá sido un fallo hecho para que el presidente Funes no sea candidato al 2019? Es que es difícil asegurarlo, afirmarlo con categoría, pero hay un criterio político. Muchos lo van a pensar. Claro. Bueno, yo lo pensé inmediatamente, como soy mal pensado políticamente. La Administración de Justicia Constitucional obviamente tiene una connotación política. Ahora, se acotó la pregunta si es partidario. Y últimamente, en estos días, hemos escuchado declaraciones de nuevo contra la independencia judicial diciendo que esta sala corresponde a intereses de cierto sector. Yo veo preocupante eso. Ya pasadas las elecciones, empezamos con un discurso antisala. Y hay que decirlo por honor a la verdad. Esta sala, en el grueso de sus resoluciones, es más, en las resoluciones más relevantes, ha compartido el criterio del FMLN opositor y del FMLN gobernante. Cuando estaba en la oposición, el FMLN abogó porque no hubieran partidas secretas en el presupuesto que no pasaran por la Asamblea y la sala le dio la razón. El FMLN opositor dijo que una misma legislatura no se podía aprovechar de su aritmética para elegir 2/3 de la Corte y la sala le dio la razón. El FMLN gobernante protestó cuando el expresidente Funes estableció a personas militares en el gabinete de seguridad y la sala le dio la razón. Fallos muy relevantes. Decir entonces que esta sala de lo constitucional ha favorecido a un sector opositor al FMLN conforme a los hechos, creo que es ya una afirmación con poco sustento. Vamos a ir al corte, volvemos rápidamente, un poco más a hablar de este tema. También vamos a hablar de la incorporación del expresidente Funes al Parlacen. Y usted dirá, digamos, cierto, se puede ir entre pensar que hay una violación a los derechos individuales del expresidente Funes o simplemente que el presidente Funes ha cometido desacato en contra de la sala de lo constitucional. Ya volvemos. Bueno, con dedicatoria o no, los fallos están sacando roncha en los últimos fallos. También está el fallo en relación a Eugenio Chicas, presidente del Tribunal Supremo Electoral, que sí ese fallo motivó incluso el día de hoy en un comunicado del partido FMLN, ¿no? Un comunicado donde el partido señala que la sala no está actuando conforme a derecho y conforme a la Constitución. ¿Quién quiere empezar? Sí, quisiera aclarar que cuando yo dije que la sala falla con criterio político, no lo veo ni malo y no lo veo partidario. Ya. Y no creo que sea partidario, comenzando, por ejemplo, hay resoluciones tan importantes para el país, sobre todo la del 9M, la de la elección, cuando dice que no al voto por voto, que entonces cualquiera hubiese dicho, no, entonces esta sala es del FMLN porque afectó a Arena y no le dio el voto por voto. Entonces, y podemos comenzar a poner un montón de ejemplos. En algunos le da la razón a unos y en algunos otros se la da al otro. Ellos juegan el papel odiado del árbitro, de alguna manera. Están jugando ese rol que las salas de lo constitucionales tradicionalmente no las habían tenido en este país, entonces obviamente los árbitros tienden a caer mal, ¿verdad? Según el criterio y según a quién afectan o no. Ahora bien, pasando a la resolución de Eugenio Chicas, este es un ejemplo claro donde la Constitución dice, establece, o la literalidad dice ahí, bueno, le corresponde al FMLN, o al FMLN, al partido que gane la elección presidencial, el magistrado presidente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, aquí sí, la sala, no solo con esta resolución, sino que incluso con la de las candidaturas no partidarias, con la cual yo puedo estar de acuerdo con las candidaturas no partidarias, pero ciertamente la Constitución también literalmente establece que establece todavía, ciertamente hay una modificación. El artículo, no me acuerdo, 58, no creo que es. Sí, no recuerdo el artículo. Que los partidos políticos tienen el monopolio. Exacto, para la representación. Entonces, la sala está reformando el sistema político, ¿verdad? Esta sala ha reformado el sistema político y definitivamente ahí se ha visto enfrentado a los partidos políticos, y los partidos políticos desde la Asamblea Legislativa han tenido un combate fuerte contra esta sala, la han querido descabezar, pero creo que es parte de la dinámica importante. Los partidos creo que deberían de entender que esas reformas
que la Sala de lo Constitucional ha hecho a fuerza de sentencias. Ellos han tenido el sobrado tiempo y los sobrados insumos de tanques de pensamiento internacionales, nacionales, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil, diciéndoles reformen, cambien, hay que modificar el sistema político, y no lo han hecho. Ciertamente, si no hubiese existido esta Sala de lo Constitucional, yo creo que no habría ningún cambio, ¿verdad?, en nuestro sistema político. Pero volviendo a la resolución de Eugenio Chicas, yo quisiera entender que esta resolución no le está quitando, y yo entiendo que no le está quitando a los partidos el hecho que ellos puedan proponer. Lo que sí es que traten de proponer personas con un perfil un poco más autónomo. No hay ningún problema con que uno sea simpatizante, incluso con que los magistrados de la misma Sala de la Constitucional tengan alguna simpatía partidaria. Sabemos que en lugares como Estados Unidos incluso algunos los designa el mismo presidente de Estados Unidos, pero a la hora de fallar tienen que tener autonomía, deberían tener autonomía. Entonces creo que eso es por lo que está abogando esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pablo. Yo creo que también, más allá del asunto de la afiliación partidaria específica digamos, de los magistrados, del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo que esta resolución y esta situación de coyuntura nos aclara es que necesitamos un Tribunal Supremo Electoral totalmente nuevo. Necesitamos un Tribunal Supremo Electoral adaptado a las exigencias del proceso democrático en el país. Ya no podemos continuar con el parámetro de los acuerdos de paz, ¿verdad?, que es el parámetro con el que funciona el tribunal actual, y el parámetro constitucional, que es el otro baremo. ¿Tú estás de acuerdo con ese fallo en relación al Tribunal Supremo Electoral? No, yo estoy de acuerdo con que tengamos un tribunal adaptado a las condiciones del proceso democrático actual. ¿Y eso actual significa que no hayan militantes de partidos? No, que hay que reformar el tribunal de modo que esté claramente establecido quién va a ejercer las funciones de árbitro, de tribunal, jurisdiccional y administrativa. Y quién va a ejercer las funciones administrativas. Pero se ha alegado, y yo creo que no es alguna razón, que también se está violando el derecho individual de una persona que por ser militante de un partido político se le coartan algunas posibilidades, como ser elegido en algún cargo. Hay argumentos que señalan, ¿y quién dice que un militante de un partido político no puede ser un buen funcionario? ¿Ya? Guillermo. Ver, ese es, no sé si, ese es el principal argumento que se está presentando contra esta resolución. Se ha violado el derecho de, en este caso, el magistrado presidente Eugenio Chicas. Y eso guarda una falacia que desde introducción al derecho se conoce que ningún derecho es absoluto. Es decir, todos los derechos tienen limitaciones y penden de los principios y los valores constitucionales. En este caso hay que ilustrar un poco. Uno va a los antecedentes de 1983, de 1991, y aunque el texto de la Constitución no dice que estas personas del Tribunal Supremo Electoral son representantes, uno lee esas discusiones y queda clarísimo que son representantes de partidos políticos. Sí. Y la Sala lo valoró, pero dijo, la interpretación histórica es una herramienta válida, pero tiene que convivir con los principios constitucionales, y en este caso hay un principio que se llama independencia judicial. Entonces, a ver, ¿es democrática o constitucionalmente aberrante decir que una persona por ser militante de un partido político no puede ser juez? Oiga, pero es que este juez no es ningún juez. Este juez en particular, en el Tribunal Supremo Electoral y con la legislación actual, con la ley de partidos políticos, es el encargado de controlar a los partidos que tengan financiamiento lícito. Es el encargado de decirle a los partidos, abran sus libros contables. Es el encargado de inspeccionar y fiscalizar que todo el sistema contable de un partido político es verdadero. Entonces, luego de esa realidad, es notorio que hay un conflicto de interés cuando se es juez electoral y a la vez militante. Y yo concuerdo totalmente con Marlon cuando dice que esto tuvo que haber sido impulsado desde los partidos y desde las fracciones legislativas y no por una sentencia. Uno va a los programas de Rodrigo Ávila o de Mauricio Funes y ahí está. La separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral, que es lo que menciona Pablo. Y en eso concuerdo, porque también el comunicado del FMLN dice esta sentencia viola los acuerdos de paz. Pablo dijo algo que me llamó mucho la atención. No podemos quedarnos con lo establecido en los acuerdos de paz y yo no puedo concordar más. Tenemos que avanzar.
Y uno de esos avances es que tengamos jueces independientes en todas las materias, incluyendo la materia electoral. Miremos lo que pasó en esta elección. Miremos lo que pasó en el tribunal de Walter Araujo cuando se resucitaron al PCN y el PDC. Eso pasa cuando se tienen jueces con conflictos de intereses y por eso tenemos que madurar democráticamente, y esta sentencia es una oportunidad que no la debería de ocupar el oficialismo para atacar, sino capitalizar. ¿Hasta dónde se puede reformar incluso el espíritu de la Constitución? Nosotros tenemos una Constitución extremadamente partidaria, dada a los partidos políticos. En pocas partes del mundo se entiende la Constitución política como la base del balance que los partidos hacen. O sea, si no son los partidos los que eligen a casi todos los funcionarios de este país, si no en todas partes la Asamblea Legislativa elige Corte de Cuentas, magistrado Corte Suprema, elige Tribunal Supremo, elige todo. Entonces, y está hecho sobre un espíritu de balance de los partidos. Entonces, no hay una contradicción muy grande con el espíritu de la Constitución, que al final puede terminar. Yo no sé, por ejemplo, me preguntaban hoy día muchas veces, ¿qué pasa si viene otra sala y revierte todo lo que... ¿Se puede revertir? Eso puede pasar, y en efecto en el 2009, en el 2019, 2018 esta sala cambia. O sea que los criterios establecidos para dos periodos incluso podrían variar, y entonces un expresidente como Mauricio Funes podría ser candidato presidencial si esa sala cambiara el criterio, en efecto. Yo creo que hay una cuestión de realidades políticas. Como decías, el sistema constitucional mismo está diseñado para que los partidos tengan un gran poder. Y Guillermo mencionaba que en los planes de gobierno de Rodrigo Ávila y Mauricio Funes estaban contempladas esas reformas. Desde un pacto con Rubén Zamora y Armando Calderón Sol para la segunda vuelta están esas reformas. O sea, estamos hablando de 1994 y esas reformas, yo insisto, no se habían hecho. Entonces la sala de verdad que ha actuado como una fuerza política y se ha valido de su autonomía. Ahora bien, como una persona que más o menos ha estudiado Derecho, yo creo que en algunas cuestiones técnicamente se ha impuesto la visión política que tiene, o sea, porque la sala tiene una visión política de cómo debe ser el sistema político salvadoreño, de hacia dónde debe cambiar o hacia dónde debe mutar. Y yo creo que en muchas ocasiones o en varias de esas ocasiones ha primado la visión política de esta sala de lo constitucional antes que la visión técnica de esta sala. Que el espíritu y el texto de la Constitución. ¿Es así? Sí, lo ha variado, en efecto ha variado texto, pero estos que mencionamos, por ejemplo, del monopolio de los partidos políticos para la representación. Incluyó el espíritu, no solo el texto. También. Cuando tú decías que se habían ido a las discusiones de los constitucionalistas, ¿sabes lo que pasa? y que también no les pareció. Ellos se cuidan mucho de retomar en sus resoluciones principios constitucionales, entonces fallan también con base a principios constitucionales. Entonces tenemos una constitución a lo mejor demasiado contradictoria, pareciera. Yo pienso que en ese sentido no es consecuente que algunos grupos, digamos, pongan el grito en el cielo cuando se habla de reformar la Constitución. Yo creo que el país ya en este proceso de transformación democrática exige una revisión profunda de la Constitución, que ciudadanice la Constitución. Es decir, hay una excesiva visión partidaria en el esquema, digamos, de poder de la Constitución, y yo creo que hay que avanzar hacia ahí. Entonces, a mí me parece totalmente inconsecuente que algunas instituciones, yo no uso generalmente el concepto de tanques de pensamiento porque creo que los tanques fueron hechos para destruir, no para pensar, pero digamos, de las instituciones de estudios y los centros de investigación, cuando se rasgan las vestiduras porque hay un llamado, digamos, a hacer un debate serio, ordenado, razonado, pensando en el país y en las posibilidades de desarrollo democrático, que toque también el texto constitucional, ¿verdad? Es necesario ya pasar a otra etapa. Bueno, por el otro lado, muchos tanques de pensamiento, centros de pensamiento, para no usar esa palabra, se sintió aludido. Han insistido en la reforma constitucional precisamente para modernizar áreas como la electoral, que perfectamente se puede hacer. Lo que no se vale es cuando no se tiene el valor de una reforma constitucional, porque si recordamos bien, y aquí tienen que ver todos los partidos políticos, y no se vale olvidarlo porque fue grave, en 2010 acordaron reformar la Constitución después de la sentencia del voto por persona en horas de la madrugada.
Eso es inconcebible. Hasta el momento no hemos escuchado ninguna disculpa pública de eso y seguramente no la vamos a escuchar, no tenemos que esperarla. Lo que tenemos que exigir es que no vuelva a pasar y que cualquier debate de reforma constitucional tenga toda la importancia y relevancia que merece. Yo estoy de acuerdo con que se abra el debate, creo que se tiene que debatir, hay que abrir el debate de la reforma constitucional, pero volviendo a un principio de realidad, quienes harían la reforma constitucional serían estos mismos partidos y no soñemos, volverían a dejar una constitución a la medida de ellos. Si las reformas constitucionales, por cierto, de las que está hablando en este momento Guillermo, pues precisamente lo que estaban haciendo era reforzar el poder de los partidos políticos. Y es muy posible que establezcan el 6% para la Asamblea Legislativa y no para otros. Es más probable que eso pase que otras cosas. Yo no ni siquiera los partidos políticos, es que son instrumentos también necesarios, ¿verdad? Claro, lo que hay que buscar es un equilibrio. Hay que ciudadanizar el sistema político salvadoreño completo, incluido el Tribunal Supremo Electoral, y no hay que tirar por la borda tampoco, digamos, esa herencia de los acuerdos de paz, que es la constitución de partidos que compitan claramente en un ambiente con reglas claras para las elecciones, de cualquier nivel que sea. No, totalmente. Okay. No se trata de una cuestión antipartidista, por el contrario, para que sobreviva el mismo sistema de partidos y que no se caiga como se ha caído en otros países como Venezuela, por ejemplo, que adecos y copellanos pensaban que estaban en el sistema más estable y de repente les tronó. Claro. Pero precisamente porque nunca hicieron esas reformas y cada vez se iban alejando más de la población. Yo creo que los partidos políticos salvadoreños cada vez más se alejan de la población y a veces la sala lo que hace es chocarlos para tratar de revincularlos, ¿verdad? No se trata de ninguna manera de ir en contra del sistema de partidos políticos, que no se nos entienda. Que no estoy desdeñando el valor de los acuerdos de paz, que para mí es un baremo importantísimo. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, y el otro tema en que te habíamos mencionado también es importante, esta juramentación del expresidente Mauricio Funes en el Parlacen, a pesar de haber existido una medida cautelar por parte de la Sala de lo Constitucional que está estudiando una demanda, un amparo en relación a que el presidente no pueda ser juramentado como diputado del Parlacen. Igual lo hizo, la medida cautelar señalaba que no debía el presidente juramentarse y lo hizo. Desacato o violación a derecho individual, ¿qué es lo que hay aquí? Creo que primero, ya que hablamos del expresidente Funes, semanas después de acabado su mandato, hay que destacar algo y reconocer la disposición de diálogo del presidente Sánchez Serén y francamente decirlo, qué distinto es el ambiente cuando se entiende la importancia del diálogo. De todos es responsabilidad, por eso que este gobierno sea exitoso para que el país camine, y eso pasa por ayudar cuando se pueda ayudar, pero también criticar cuando se deba criticar. Actitudes, por ejemplo, cuando van contra la independencia judicial. En este caso estamos ante una juramentación que riñe totalmente con la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional. La Constitución es clara que dice que los diputados del Parlamento Centroamericano son funcionarios de elección popular. La Sala todavía está estudiando ese caso, solo admitió la demanda, pero hay indicios suficientes para haber suspendido esa juramentación y creo que no fue lo oportuno. Ya hay un debate sobre cuáles son las consecuencias de ello para el expresidente, pero es lamentable todavía persistir en debates que ya no deberíamos de tener, tan básicos como ¿cuáles son las consecuencias? ¿El fallo de hoy puede ser una consecuencia o no? ¿Puedo ser tan mal pensado yo que el fallo de hoy puede haber sido una consecuencia de ese desacato? A eso me refiero yo, con que sí se puede advertir una intención política y hasta cierto punto también partidaria o dirigida, digamos, ¿verdad? Yo no estoy afirmando nada, pero hay elementos, como dice Guillermo, para conjeturar que eso es así, ¿verdad? Es decir, el gran peligro de que una sala constitucional pueda hacer reformas, como ha mencionado Marlon, de hecho, de facto, por medio de su sentencia, es que roba espacio a otros órganos del Estado que tienen esas funciones. Lo hayan hecho o no, hayan perdido la oportunidad o no, está invadiendo, digamos, de algún modo funciones de otros órganos del Estado, por una parte. Y por otro lado, si luego la sala tiene una composición distinta y, digamos, sus fallos también tienen tinte político partidario en contra de otro segmento político del país, también va a haber un problema serio, de modo que no salimos de un círculo vicioso que va a afectar muchísimo el futuro de El Salvador, creo yo. En ese sentido hay que ser muy, muy claro
y muy honesto intelectualmente. Marlon. Sí, yo creo que esto responde, la actitud del presidente Funes responde a una actitud que es muy común en los políticos, que es enquistarse en el poder, ¿verdad? Y entre más lo saborean, más difícil les es desprenderse de él. Ahí está la medida precautoria que estableció la sala, era clara, él no debía tomar posesión de ese cargo. Él está, o seguramente sus abogados van a argumentar que en este caso hay una ley internacional, un derecho internacional que en algunas legislaciones y para algunos países, en materia de derechos humanos, cuando entra en conflicto el derecho internacional con la Constitución, priva el derecho internacional en materia de derechos humanos, pero aquí no estamos hablando de materia de derechos humanos. Bueno, dicen que sí, que un derecho humano es la posibilidad de ser, de ejercer un cargo. No, seguramente van a encontrarle cualquier explicación, pero aquí de lo que se trata es del sistema político salvadoreño y de algo, de un cargo que debe ser por elección popular. Todos los cargos, digamos, para el Parlacen, para la Asamblea, son por elección popular. Lo que pasa es que creo que la gente, como nunca ha votado directamente por el Parlacen, piensa que a saber cómo es que llegan, y no, es que cuando votamos para la Asamblea Legislativa, a la vez estamos eligiendo los del Parlacen. Eso es lo malo de que no tengamos una lista. Como decía el magistrado Chica, cuando estamos eligiendo un presidente, ¿estamos eligiendo un posterior diputado del Parlacen? No. Primero, porque la gente no es consciente de eso y no podemos partir de que la gente sabe eso. Segundo, la diferencia de la elección de diputados, para nacionales como para el Parlacen va al mismo tiempo y se da en el mismo tiempo, es decir, en ese momento se renuevan y la gente sabe que va a elegir, digamos, no sabe quiénes son, pero sabe que a la vez está eligiendo personas diputados para el Parlacen, pero en el caso del presidente se le está eligiendo para otro cargo en otro periodo, ¿verdad? Entonces, creo que cualquier explicación, puede haber cualquier explicación técnica, ¿verdad? Por parte del presidente Funes, seguramente la va a tener, pero yo creo que cualquier explicación técnica que dé no va a ser honesta en este sentido. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia de la sala. Algunos van a decir, no, pero es porque no lo hicieron antes con esa explicación, pero ¿por qué antes no lo aplicaron con Armando Calderón Sol? ¿Por qué antes no lo aplicaron con otros vicepresidentes y presidentes que sí tomaron cargo del cargo de diputado en el Parlacen? Es que, como decimos, esta realidad de esta sala se da con esta sala y se habla a partir de 2009, curiosamente, como es la vida, con una sala que decide Mauricio Funes con los secretarios generales de los partidos en casa presidencial, ¿verdad? Y es esa misma sala la que ahora le está diciendo, no, usted no puede tomar el cargo como diputado. Yo creo que hay que ser respetuoso y yo esperaría que el presidente Funes reflexionara y se hiciera para atrás en eso, porque ciertamente está poniendo en crisis lo que, a pesar de todos, los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, a regañadientes o como quiera, o con amenazas, pero han terminado respetando las sentencias de la sala. Y en este caso hay un evidente no cumplimiento de esa medida precautoria. Guillermo. Nacho, qué bien que Marlon hace referencia a Armando Calderón Sol, porque al final esto no se trata ni de Mauricio Funes, ni de Armando Calderón Sol, ni en sí de una persona en particular. Yo no lo quiero tomar como un fallo dirigido, una resolución dirigida. Esto tiene un trasfondo. El trasfondo de esto es que vivimos en una república. Es decir, aquí no hay personas ungidas por deidades que le da la autoridad para tener poder ilimitado en la tierra. Eso no ocurre en El Salvador. En El Salvador tenemos un sistema donde el soberano, que es el pueblo, le delega a otras personas el poder y por eso estas personas adquieren responsabilidades y tienen que ser controladas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un presidente, en razón de qué un presidente va a gozar casi de un privilegio, de una prerrogativa de terminar su mandato y pasar como parlamentario, que son roles completamente distintos, a esta entidad regional? Es válido cuestionarlo. Y pasamos un paso adelante. ¿Por qué un expresidente ya, que una sala de lo constitucional le ha ordenado abstenerse de tomar cierta conducta, va a pasar por sobre un control establecido en la Constitución con toda la legitimidad que eso reviste? Cuando una persona
se resiste a ser controlada, cuando el presidente de la Asamblea o el presidente de la Corte o cualquier funcionario se resiste a entregar información o a acatar un fallo, esa persona está ignorando el republicanismo. Está diciendo, yo puedo más que este sistema de controles. Mi facultad, mi alternativa de actuación no tiene que ser controlada porque yo estoy en un estamento superior como si fuera un rey. Ese es el trasfondo de esto. Y El Salvador está con los problemas que está de pobreza y delincuencia porque lleva siglos manteniendo privilegios, manteniendo a personas que parecen ser reyes cuando deberían de ser responsables funcionarios al servicio de todos. Para mí ese es el trasfondo de esa resolución y esas son las consecuencias que tenemos que rescatar. Pablo. Pero para mí hay un elemento más que ya más o menos mencioné, y el problema es que esos asuntos de gran trascendencia política para el país no se pueden estar definiendo nada más a partir de sentencias de la Corte, de la Sala de lo Constitucional en la Corte. Tiene que ser un proceso de transformación democrática discutido, ampliamente debatido en el país, en donde las fuerzas políticas, las fuerzas vivas, la ciudadanía participe y realmente reorganicemos lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es decir, debe haber una reforma política que actualice por completo todo el esquema y responda a las necesidades actuales del proceso democrático. Pero si yo sigo celebrando o renegando por una resolución de la Sala de lo Constitucional, el proceso tampoco va a avanzar. O sea, lo que tenemos que ver como ciudadanía y como ahí hago el enlace como juventudes críticas, es que el país requiere una amplia reforma política, debatida como nación, no decidida en el seno de la Sala de lo Constitucional. Ese para mí es el punto importante. Sin duda. Voy al corte y volvemos rápidamente con sus preguntas y comentarios. Vamos con Francisco Bonilla rápidamente. Buenas noches, Francisco. Cuéntanos qué hizo los amigos televidentes esta noche a través de las redes sociales. Muy buenas noches, bastante participación y felicitaciones también por la participación de nuestros amigos panelistas. Óscar Calderón dice: El Salvador necesita ver hacia futuro, apostándole a la educación y utilizando el mercado como un medio, no un fin. ¿Qué proponen ustedes para que nuestros gobernantes no se vean a sí mismos como meros administradores del dinero público, sino más bien como rectores del desarrollo? Jorge dice: ¿por qué la juventud salvadoreña es tan apática a la política? ¿Por qué ha sido incapaz de organizarse? Eduardo Cader dice: saludos mis amigos, Marlon Ansora y a Guillermo Miranda, es refrescante y esperanzador escucharlos, conocimiento y principios. Dice Marvin Erazo: genial que tengas estos nuevos rostros en política, sólidos y excelentes planteamientos, menos fanatismo y más pragmatismo. Mariano Tobar dice: la Sala de lo Constitucional está reformando el sistema político. Por favor, dice respecto a la aseveración de Marlon Ansora. Dice Larisa: hay gente que no son afiliadas y son más leales que nadie a los partidos. Es falacia que el fallo garantice independencia. Nelson Escobar dice: Tony Saca puede demandar a la Sala por haber gastado en su campaña sin posibilidad legal de asumir si ganara. Walter Segovia dice: le tomaron el pelo a todos los salvadoreños que votaron por él en relación a la candidatura del expresidente Saca. Dice Edgar Pinto: todos mencionaron cambio. Pregunto: ¿se debe de cambiar la Constitución y se deben de permitir el uso del referéndum? Jorge Castrillo dice: sería como poner vino nuevo en odres viejos. Una reforma requiere de nuevos y decentes actores legislativos. Respecto a la aseveración de Marlon Ansora sobre quienes podrían llevar a cabo una reforma constitucional, Salvador Muñoz dice: estamos en un momento que el discurso diferente, hacer política diferente, puede hacer que la población crea nuevamente. Juan Carlos Sura dice: yo más bien creo que alguien le dijo a la Sala de lo Constitucional que Funes pretendía participar en el 2019 y de ahí viene la resolución. Bueno, vamos al estudio para la respuesta respectiva. Bueno, interesantísima pregunta y comentario. Adelante. Yo quería referirme al comentario de Larisa. Yo comparto completamente su afirmación. El fallo no garantiza que van a elegir personas independientes. Pueden elegir personas no militantes que van a ser dependientes. Y por eso, y esta es otra de las virtudes de esta jurisprudencia constitucional, que yo creo que a veces no se ve el provecho que se le puede sacar, la Sala ha dicho: la documentación
y la transparencia que tiene que tener un proceso de elección de cualquier funcionario de segundo grado, llámese magistrado de Corte Suprema, magistrado de Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral. Tienen que ser procesos transparentes, entrevistas, audiencias exhaustivas, no entrevistas de 5 preguntas que no sabemos qué respondió, conocer la trayectoria de los candidatos, que nos justifiquen por qué eligieron a esa persona. En la medida transparentemos y hagamos un proceso más exhaustivo, creo que nos vamos a acercar más a funcionarios transparentes. Y respecto al referéndum, ningún tema se debe dejar de debatir. Yo soy enemigo de rehuirle a los debates y este es un tema que en América Latina podemos ver cómo se ha usado muy bien la herramienta de democracia participativa, pero porque hay componentes culturales distintos. Un caso es el de Uruguay, donde precisamente la democracia participativa sirve todavía más para controlar el poder, y otros ejemplos en el caso de países como Venezuela, donde se ha usado para concentrar más poder y no para rendir cuentas. Entonces, es otro debate al que hay que entrarle, pero saber que hay otros elementos de cultura política que hay que considerar. Marlon. Sí, primero que nada, saludos a Eduardo, a Héctor y a Marvin. Bueno, Eduardo es otro joven que también escribe y que le gusta la política. Claro, lo vamos a tener algún día por aquí. Y perdón, y también me dijiste. Héctor Pacheco y Héctor Marvin Erazo. Pacheco. Exacto, Marvin. Héctor también escribe desde Buenos Aires, por cierto. Marvin Erazo. Marvin Erazo, no está también tan, saludo. No está tan joven Marvin Erazo, ¿no? Él que era de televisión. Pues no sé, en realidad Bueno. no sé. Pero bien. Saluda a Marvin Erazo, si es el hombre de televisión que conozco. Creo que... Él es. Ya. Él es. Saludos. Bueno, hablaban de cómo hacer el cambio. Yo sinceramente y siempre he creído que las realidades dinámicas no se cambian con verdades petrificadas y que las leyes son impulsos para cambiar la realidad, pero los cambios los hacen las personas, y por eso siempre he insistido que lo que hay que hacer es un relevo generacional en la política del país, pero no solo en la política, las gremiales empresariales de este país, que también hacen mucha política, deberían hacer relevo generacional. Yo insisto en eso, porque a veces tenemos discursos demasiado confrontativos y demasiados antiguos todavía en este momento. Así que creo que el relevo generacional debe ser extensivo no solo a las élites político-partidarias, y como decía un amigo, lastimosamente creo que los jóvenes que hemos hecho política debemos hacer un mea culpa. No hemos tenido la capacidad de involucrar a más jóvenes. ¿Son apáticos los jóvenes a la política? Preguntó alguien. No Lo afirmó. Yo siempre digo que son apáticos somos apáticos en la política tradicional, es decir, a la política que está hecha de una manera oscura, encuadrada, rígida. Si se hace una política fresca, realmente poniendo por delante los intereses de la ciudadanía, los jóvenes no son apáticos, no somos apáticos. Como ustedes lo están demostrando, sí. No tienen rigidez. Sí, no, definitivamente creo que hay que encontrar, tenemos que buscar esas formas para que los jóvenes participen, pero los jóvenes también creo que no solo se trata de irlos a buscar, ellos también deben de buscar estar interesados. Y creo que lo primero es, por lo menos, ver los programas de los noticieros, los de debate, informarse, leer los periódicos, eso creo que es lo primero, ¿no? Tengo que ir más rápido. Pablo. Bueno, yo creo que siempre con respecto a los comentarios, o quiere que cerremos. Los comentarios de la gente. Bueno, reforzando lo de la apatía, yo creo que este país ha sufrido ya un proceso político bastante desgarrador. Muchos jóvenes murieron en la guerra. Hay suficientes razones para que la gente no quiera involucrarse en la política tradicional. Yo creo que hay que cambiar los modos de hacer política, hay que trascender la visión partidista y la visión reducida de la política, y hay que intentar que el pueblo tome por fin, digamos, ese papel que le otorga, ahí sí, con toda razón, y yo creo que hay que mantener como pétreo ese principio, que la Constitución le otorgue el papel de soberano, ¿verdad? Es decir, como dicen en los caracoles zapatistas, aquí debería ser que el pueblo manda y el gobierno obedece. Digamos, en ese sentido deberíamos tomar literalmente el mandato de la Constitución. La ciudadanía debe mandar y el gobierno obedece. Sin duda. Yo creo que el actual gobierno, el presidente Sánchez Serén, ha dado suficientes muestras como para que estemos esperanzados en esa vía. Bueno, alguien preguntó, y muchos se han preguntado este día, sin duda, ¿qué hubiese pasado si el presidente Saca hubiera ganado? Le hago la pregunta rápida a los abogados. ¿Hubiera tenido que la sala haber declarado a la altura, hoy día ya juramentado al presidente inconstitucional, o no pudiera haberlo hecho?
en una realidad paralela, ¿verdad? Ciertamente, incluso alguno decía que podría demandarlo, porque entonces se tiró a una campaña y gastó su dinero y no... Exactamente. Pues, al final lo hubieran declarado inconstitucional si hubiera sido electo. Yo creo que la sala falla con mucha información obviamente no solo jurídica, y obviamente debe haber visto encuestas, y en ese sentido es que yo digo, la sala tiene un criterio político, y lo primero que mencioné, comenzando por los tiempos en los que falla. Okay. Gracias, mis estimados amigos, gracias Pablo, gracias Guillermo, gracias Marlon por estar esta noche. Creo que ha sido interesante y refrescante escucharlo. Los voy a invitar mucho más seguido. Gracias, Nacho. Si ustedes me aceptan con gusto, tenerlos para acá. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche. Mañana vamos a conversar con el Procurador de los Derechos Humanos a las 8, siempre en debate. Que pasen muy buenas noches.